¿Alguna vez te has arrodillado para orar y sentiste que tus palabras no pasaban del techo? ¿Te has preguntado por qué tu alma sigue sedienta, incluso después de orar, cantar y asistir a la iglesia? Puede que estés repitiendo oraciones, pero no estés orando en el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte a un lugar más profundo, a ese lugar donde la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un clamor del alma que toca el corazón de Dios. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Él quiere enseñarte a orar de verdad, a orar con fuego, a orar con poder. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Hoy no solo vas a aprender a orar, hoy vas a experimentar lo que es ser guiado por el Espíritu Santo en oración, como lo fue Kathryn Kuhlman, y como lo fueron tantos siervos de Dios antes de ti. Déjanos tu comentario si alguna vez sentiste que tu oración fue escuchada por el cielo. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo ahora mismo. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar, y aún así el corazón se siente vacío. Tienes Biblia, tienes canciones, tienes rutinas espirituales, y sin embargo, hay una sensación silenciosa de que algo está faltando. Es como si el alma supiera que hay algo más profundo, más real, más eterno. Esa sed no se calma con palabras bonitas ni con costumbres religiosas. Esa sed solo se apaga cuando entramos en la presencia del Espíritu Santo y permitimos que Él ore en nosotros. No se trata de repetir frases ni de decir lo correcto. Se trata de abrir el corazón hasta lo más hondo y permitir que el Espíritu tome el control. Muchos oran toda la vida sin haber conocido lo que es orar en el Espíritu. Hablan con Dios, sí, pero no han sentido el quebrantamiento que transforma. No han conocido la oración que arde como fuego y refresca como río. Kathryn Kuhlman decía que todo lo que ella vivió fue resultado de haber aprendido a rendirse completamente en la oración. No era su voz, no era su talento, no era su carisma. Era el Espíritu Santo orando a través de ella, y eso cambia todo. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 que Ana, una mujer estéril, iba año tras año al templo. Oraba, ayunaba, lloraba. Pero fue solo en un momento de profunda angustia, cuando su corazón se quebró por completo delante de Dios, que su oración fue escuchada de manera sobrenatural. El sacerdote Elí no entendía lo que pasaba. Pensó que estaba borracha, porque sus labios se movían pero no salía voz. Pero Ana no estaba borracha. Ana estaba orando en el Espíritu. Su alma estaba clamando. No eran palabras humanas lo que salía de ella. Era el dolor entregado al cielo, convertido en intercesión por el Espíritu. Esa es la diferencia entre una oración vacía y una oración viva. Una puede sonar hermosa, puede impresionar a los hombres, pero no conmueve el cielo. La otra, aunque no tenga palabras, aunque solo tenga lágrimas, si viene del Espíritu, atraviesa las nubes y llega al trono de Dios. Es ahí donde el milagro comienza, es ahí donde la vida cambia. Romanos 8:26 lo dice con claridad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay oraciones que no se expresan con palabras. Son gemidos, son suspiros del alma, son silencios sagrados donde el Espíritu Santo habla lo que nosotros no podemos. Y aquí está la verdad que muchos no han descubierto. La oración más poderosa no es la que nosotros hacemos, sino la que el Espíritu hace en nosotros, porque nuestras palabras tienen límites. Nuestros pensamientos están contaminados por nuestras emociones. Pero cuando el Espíritu ora, no hay error, no hay ego, no hay duda. Solo hay voluntad perfecta de Dios siendo liberada sobre nuestra vida.
Por eso, orar en el Espíritu no es una técnica, no es una fórmula secreta. Es rendición, es decir, Señor, yo no sé cómo orar, no sé qué decir, pero aquí estoy, me entrego, ora en mí, usa mi boca, mis pensamientos, mis lágrimas, mis silencios, que no sea mi carne, que sea tu espíritu. Muchos oran para sentirse mejor, pero orar en el Espíritu no siempre te hace sentir cómodo. A veces te confronta, a veces te quebranta, a veces te deja en silencio, porque no se trata de ti, sino de Dios obrando en ti. Kathryn Kuhlman decía, no es por lo que digo, es por lo que permito que el Espíritu Santo diga a través de mí. Y cuando uno entiende eso, ya no quiere volver atrás. Ya no quiere orar como antes, porque ha probado lo real, ha sentido lo verdadero, ha tocado el cielo. ¿Cuántas veces has estado en oración y te has distraído? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras eran mecánicas? Eso pasa cuando el alma no está conectada. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, algo cambia. Puedes estar de rodillas por horas y sentir que el tiempo no pasó. Puedes llorar sin saber por qué. Puedes cantar sin tener música. Puedes sentir que no estás solo, porque no estás solo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores profesionales, no oradores expertos, no personas que saben decir las palabras correctas, sino corazones que se rinden, corazones que dicen, aquí estoy, Señor, vacío de mí, lleno de ti. Orar en el Espíritu no significa hablar en lenguas. Puede incluirlo, sí, pero no sé. Limita a eso. Orar en el Espíritu es dejar que sea Él quien guíe cada clamor, cada palabra, cada pensamiento. Es vivir una vida de oración continua, incluso sin hablar. Es estar caminando por la calle y sentir el impulso de orar por alguien. Es despertar en la noche y saber que debes interceder sin entender por quién. Es llorar delante de Dios sin necesidad de explicaciones. Cuando el Espíritu Santo ora a través de ti, hasta tus lágrimas se convierten en semillas de milagros. Hasta tu silencio se convierte en intercesión. Hasta tus debilidades se transforman en armas de guerra espiritual. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Es su Espíritu habitando tu alma, tocando los cielos, liberando lo eterno sobre lo temporal. Y cuando experimentas eso, tu vida de oración nunca vuelve a ser la misma. Porque ahora no oras por obligación, oras por comunión. No oras para cumplir, oras porque tu alma no puede vivir sin hablar con su Creador. Te conviertes en una casa de oración viviente, una antorcha encendida por dentro. Y cada vez que oras, algo se mueve en el cielo. Porque ya no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestro corazón, la oración deja de ser algo que hacemos y se convierte en lo que somos. Ya no es una actividad más del día. Es la atmósfera en la que el alma respira. Es el lenguaje del Espíritu, la conexión constante entre el cielo y la tierra. Porque cuando Dios te enseña a orar en el Espíritu, no necesitas un lugar especial ni una hora específica. Donde estés, ahí está tu altar. Lo que haces se convierte en adoración. Lo que vives se transforma en oración. Jesús mismo nos mostró esto. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, no usó grandes palabras. Usó su alma. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de la oración en el Espíritu. Rendición absoluta. No se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con Él. No es imponer nuestra agenda, es recibir la suya. Y eso solo ocurre cuando dejamos de controlar la oración y permitimos que sea el Espíritu quien gobierne. Kathryn Kuhlman decía que el poder no venía de lo que ella pedía, sino de cómo se rendía, porque hay una diferencia eterna entre una persona que ora con su mente y una que ora con el Espíritu. La primera busca resultados. La segunda busca a Dios. La primera espera respuestas. La segunda espera presencia.
Y cuando tienes presencia, no necesitas más nada. La vida cambia cuando el Espíritu Santo toma el control del corazón. Porque ya no oras desde tus emociones, oras desde tu espíritu. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la esperanza. Y esa transformación es progresiva, es diaria, es profunda. Es como si Dios estuviera reescribiendo tus pensamientos desde dentro, susurrando su voluntad, moldeando tus deseos, renovando tu manera de ver las cosas. La oración en el Espíritu no es ruido, es dirección. El mundo muchas veces nos enseña que cuanto más decimos, más efectivos somos. Pero Jesús dijo que no seamos como los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos. La oración que nace del Espíritu no necesita adornos, solo necesita verdad. A veces es una palabra, a veces es un suspiro, a veces es un silencio, pero cuando viene del Espíritu, el cielo se inclina para escuchar. David, el salmista, entendía esto, por eso decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración guiada por el Espíritu. No pide cosas externas, pide transformación interna. No busca bendiciones pasajeras, busca una vida que agrade a Dios. Esa es la oración que Dios honra, la que nace de la sinceridad y no de la apariencia, la que se construye en lo secreto y no para el aplauso humano. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu forma de orar. Ya no repites frases vacías. Ya no imitas lo que otros dicen. Tu alma comienza a hablar un lenguaje que solo el cielo entiende. Porque ahora es el Espíritu quien pone las palabras. Es Él quien guía el pensamiento. Es Él quien intercede conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y eso produce paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una certeza que no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que habita en ti. La oración en el Espíritu también te hace sensible. Comienzas a discernir cosas que antes no veías. El Espíritu te muestra por quién debes orar, cuándo debes callar, cuándo debes interceder. Te lleva a lugares en lo espiritual que tus pies nunca podrían alcanzar por sí solos. A veces te despierta en la noche, a veces pone una carga en tu corazón que no entiendes, a veces te impulsa a clamar por alguien que ni conoces. Y tú obedeces porque sabes que no es imaginación, es el Espíritu obrando. Esto no es misticismo, es vida espiritual real. Es lo que vivieron los profetas, es lo que experimentaron los apóstoles, es lo que Jesús prometió cuando dijo que enviaría al Consolador. No para que lo tuviéramos de lejos, sino para que habitara en nosotros, no para observar nuestras oraciones, sino para inspirarlas desde dentro, no para asistirnos como espectadores, sino para guiarnos como Señor. Y entonces entiendes que la oración no es algo que controlas, es algo que te transforma, es el lugar donde Dios te forma, te quebranta, te levanta. La oración en el Espíritu te confronta con la verdad, te muestra tu orgullo, te desnuda en lo más profundo, pero no para humillarte, sino para liberarte, porque lo que el Espíritu revela también lo sana, lo que el Espíritu toca también lo restaura. Hay una dulzura en orar así, una belleza que no se puede explicar con palabras. Es como estar envuelto en una nube de gloria. Es saber que estás en el lugar correcto, diciendo lo que el cielo espera, sintiendo lo que el Padre siente. Es orar y saber que no estás solo, que hay un poder mayor que tú obrando desde tu interior. Cuando Kathryn Kuhlman hablaba de su comunión con el Espíritu Santo, no hablaba de algo lejano ni reservado para unos pocos. Ella decía que cualquier creyente que se rinda puede ser guiado en oración, que no es una cuestión de emoción, sino de entrega, y que el Espíritu Santo no busca expertos, sino rendidos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No te está llamando a una religión más profunda, te está llamando a una relación más verdadera,
Una en la que el espíritu no sea un concepto, sino una persona viva en ti. Una en la que tus oraciones no salgan de tu mente, sino de tu espíritu. Una en la que no ores solo por necesidad, sino por amor. Cuando el espíritu toma el control, tú ya no decides cuánto oras ni cuándo. Él te mueve. Él te despierta. Él te impulsa. Porque la vida de oración en el espíritu no es una obligación. Es un privilegio. Y cuando lo descubres, ya no quieres volver a lo de antes, porque has probado la comunión verdadera. Has escuchado la voz del cielo dentro de ti. Has sentido el fuego que no quema, pero consume todo lo que no es de Dios. Y desde ese momento, sabes que nunca estarás solo en oración, porque el Espíritu ora contigo, ora en ti, ora a través de ti. Y esa es la mayor seguridad que puedes tener. Hay una dimensión de la oración que no se alcanza con palabras, ni con cantos, ni con rituales. Es un lugar secreto, invisible para los ojos humanos, pero abierto ante los ojos de Dios. Es allí donde la oración se vuelve pura, donde ya no hay máscaras, ni filtros, ni apariencias. Es ese santuario interior donde el Espíritu Santo revela su gloria y nos permite experimentar la intimidad que transforma. No todos llegan allí, no porque Dios no quiera llevarnos, sino porque muchos no están dispuestos a rendirse hasta ese nivel. Pero cuando una persona se rinde completamente, el Espíritu la lleva a ese lugar donde el alma ora sin hablar, donde el corazón late al ritmo del cielo, donde la presencia de Dios es más real que el aire que respiramos. Ese fue el lugar al que Moisés subió, no con sus pies, sino con su espíritu. Estaba en el monte, sí, pero más que eso, estaba en la nube. Y cuando descendió, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado cara a cara con la gloria. Porque no solo habló con Dios, fue invadido por su presencia. Eso es lo que pasa cuando oras en el Espíritu. No eres el mismo, no sales igual. Algo cambia en ti, algo brilla, aunque no lo veas. El mundo tal vez no entienda lo que sucede, pero tú sabes que algo eterno ha tocado tu vida. Orar en el Espíritu es entrar en ese lugar donde Dios ya no es un concepto, sino una compañía viva. Ya no es una figura distante, sino una persona cercana. Es dejar de hablarle a Dios como si estuviera lejos y empezar a hablarle como si estuviera respirando junto a ti, porque lo está. Él está más cerca de lo que imaginas. Él está tan cerca como tu próximo aliento, como tu siguiente pensamiento, como tu más profundo anhelo. Solo que a veces estamos tan llenos de ruido que no lo escuchamos, tan llenos de urgencias que no lo sentimos, tan llenos de nosotros que no lo dejamos entrar. Por eso la oración en el Espíritu comienza con el vaciamiento. No puedes llenarte del Espíritu si estás lleno de ti mismo. No puedes escuchar la voz del cielo si estás ocupado escuchando tus propias ideas. Necesitas hacer silencio. No solo afuera, sino adentro. Y ese silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio sagrado donde Dios habla. Es el lugar donde los susurros del Espíritu se vuelven más poderosos que los gritos del mundo. El profeta Elías lo experimentó. Estaba agotado, confundido, deprimido. Se refugió en una cueva, esperando que Dios le hablara con fuego, con terremoto, con viento. Pero Dios no estaba en nada de eso. Dios vino en un silbo apacible, una voz suave, una presencia delicada. Y fue en ese momento que Elías entendió que Dios no siempre grita, a veces susurra. Y para oír un susurro hay que acercarse, para captar su voz. Hay que silenciar todo lo demás. Esa es la esencia de la oración en el Espíritu, sintonizar con el cielo hasta que lo invisible se vuelva más real que lo visible. Cuando Kathryn Kuhlman hablaba de su tiempo a solas con Dios, no lo describía como algo místico o lejano. Ella decía que esos momentos eran más reales que cualquier otro. No necesitaba audiencia, no necesitaba micrófonos. Bastaba con una silla vacía
y su rendición total, porque sabía que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad, hay comunión. Y donde hay comunión, hay poder. Muchos quieren el poder, pero sin comunión. Quieren milagros, pero sin oración. Quieren respuestas, pero sin rendición. Y así no funciona. Dios no es una fórmula. No es una máquina que responde peticiones. Él es un padre que quiere relación. Él es un rey que busca hijos que se acerquen, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y la oración en el Espíritu no es otra cosa que eso, una búsqueda constante de su rostro, un deseo ardiente de conocer su corazón, un anhelo inagotable de estar con Él. Hay momentos en los que la oración en el Espíritu te lleva al llanto, sin explicación. No sabes por qué lloras, no sabes por quién oras, solo sientes una carga, una compasión, una urgencia, y oras, y gimes, y clamas, y el Espíritu traduce ese clamor al lenguaje del cielo. Tú no sabes lo que estás diciendo, pero el Padre sí, porque es su Espíritu el que está intercediendo a través de ti, y entonces descubres que ese tipo de oración no es agotadora. Al contrario, te llena, te da vida, te fortalece, porque no sale de tus fuerzas, sino del poder de Dios en ti. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos no son emociones, son corrientes del Espíritu fluyendo a través de ti. Y cuando oras en el Espíritu, esos ríos se activan, te sanan por dentro, limpian tu mente, calman tus temores, iluminan tu camino. Y en ese lugar de intimidad, Dios comienza a revelarte cosas que no podrías conocer de otra manera. Te muestra sus planes, te da discernimiento, te advierte de peligros, te consuela en medio del dolor, te afirma cuando te sientes débil, te levanta cuando sientes que no puedes más. Porque en ese lugar secreto no estás hablando con un Dios distante, estás siendo abrazado por un Padre amoroso, estás siendo consolado por el Espíritu que Jesús prometió, estás siendo alineado con el propósito eterno del cielo. Y entonces entiendes que la oración no es una disciplina más, es un privilegio. Es el don más precioso que Dios te ha dado. Acceso directo a su presencia, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier condición. No necesitas méritos, no necesitas logros, solo necesitas un corazón dispuesto, una alma sedienta, una voz humilde que diga: aquí estoy, Señor. Enséñame a orar, guíame, tómame. Habla tú en mí. Y cuando lo haces, cuando decides soltar el control y permitir que el Espíritu ore por ti y en ti, comienzas a experimentar lo que nunca antes habías sentido: paz, gozo, autoridad, claridad, amor. Todo eso viene cuando el Espíritu ora en tu lugar. Y entonces ya no quieres volver a las oraciones vacías, ya no quieres repetir lo de siempre, porque has probado el manantial de lo eterno, y sabes que ahí, solo ahí, está la vida verdadera. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de la oración, ésta deja de ser suave y se convierte en fuego. No fuego que destruye, sino fuego que purifica. Es como si el mismo altar del cielo descendiera sobre el alma y comenzara a consumir todo lo que no viene de Dios. Porque la oración en el Espíritu no solo es consuelo, es corrección, no solo es abrazo, es confrontación, no solo es ternura, es santidad. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a vivir. Quieren orar pero no ser transformados, quieren clamar pero no soltar el pecado, quieren presencia pero no quieren limpieza. Y el Espíritu Santo no viene solo a consolar, Él viene a santificar. David lo entendió cuando clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió riquezas, no pidió poder, no pidió venganza, pidió pureza, porque sabía que sin pureza no hay comunión. Sin limpieza no hay intimidad. Y esa pureza no viene por fuerza humana, viene cuando el fuego del Espíritu toca lo más profundo del corazón y quema todo orgullo, toda doblez, toda mentira,
toda amargura, todo resentimiento, toda idolatría oculta. Es una cirugía del alma y duele, pero es un dolor que sana. Cuando oras en el Espíritu, no puedes esconderte, no puedes fingir, no puedes negociar. Todo es expuesto, todo es revelado, todo es traído a la luz, no porque Dios quiera avergonzarte, sino porque quiere sanarte. Él no muestra tu pecado para destruirte, lo muestra para limpiarte. Y cuanto más permites que el Espíritu ore en ti, más te das cuenta de cuánto necesitas ser transformado. Muchos piensan que orar es solo pedir, pero orar en el Espíritu es permitir que Dios te desnude por dentro. Es permitirle que te muestre las raíces del dolor, las heridas de la infancia, las mentiras que creíste, los pactos que hiciste con palabras sin saberlo, las cadenas invisibles que te han detenido por años. Y cuando Él lo muestra, también lo corta. Porque el fuego del Espíritu no solo revela, libera. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Aquel hombre que había negado a Jesús por miedo, aquel que había llorado amargamente por su error, fue completamente transformado cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Antes oraba con temor, después oraba con poder. Antes se escondía, después predicaba con valentía. ¿Qué fue lo que cambió? El fuego del Espíritu lo purificó, lo llenó, lo hizo nuevo. Y eso mismo Dios quiere hacer contigo. Él no quiere que vivas encadenado al pasado. No quiere que sigas siendo prisionero de tu culpa, de tus heridas, de tus temores. Él quiere prender fuego en tu interior, un fuego que no se apaga, un fuego que arde por santidad. Pero para eso, debes dejar que el Espíritu ore en ti, porque solo Él sabe cómo llegar a lo más profundo. Solo Él conoce los cuartos cerrados del alma. Solo Él puede tocar donde nadie más puede. Y cuando lo hace con amor, pero también con autoridad. No negocia con el pecado. No tolera las tinieblas, las expulsa, las consume y te deja limpio, libre, restaurado. ¿Cuántos cristianos viven luchando en áreas secretas sin entender que la victoria no viene por fuerza, sino por el Espíritu? La Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es en la oración en el Espíritu donde se rompen las ataduras. No es en gritos, no es en esfuerzos humanos, es en la rendición. Es en el momento en que dejas de pelear solo y dices, Espíritu Santo, ora en mí, libérame, purifícame, muéstrame lo que debo soltar. Enséñame lo que debo confesar. Toca lo que nadie más puede tocar. Y entonces comienzan a romperse cadenas, ataduras emocionales, ataduras generacionales, votos internos que hiciste sin darte cuenta, pactos con el dolor, con el rechazo, con la culpa. Todo eso comienza a caer cuando el Espíritu ora. Porque Él no ora desde la superficie, Él ora desde la eternidad. Él sabe lo que fuiste, lo que eres y lo que estás destinado a ser. Y su deseo es alinearte con el propósito de Dios. En ese proceso lloras, gimes, te quebrantas, a veces te duele, porque Dios arranca de raíz lo que ha estado escondido por años, pero al mismo tiempo sientes libertad, paz, gozo, porque sabes que estás siendo limpiado, renovado, santificado. El Espíritu no deja nada a medias. Cuando Él empieza, Él termina. Él no solo te revela, Él te transforma. Y entonces empiezas a vivir una vida diferente, no porque seas perfecto, sino porque has sido tocado por la santidad. Y eso marca, eso cambia, eso queda. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes vivir como antes, porque has sentido el fuego. Has sido renovado por dentro. Y tu oración, ahora, es un clamor continuo. Espíritu Santo, no me dejes como estoy. Sigue obrando en mí. Sigue orando en mí. Sigue purificándome. Esa fue la experiencia que muchos hombres y mujeres de Dios vivieron a lo largo de la historia. No fue su talento, no fue su fama.
Fue el fuego interior que los consumía por dentro. Una pasión por ser santos, no por obligación, sino por amor. Un deseo profundo de ser agradables a Dios, de vivir rendidos, de orar con el alma abierta, de caminar en luz. Y ese deseo no nace de la carne, nace del Espíritu. Solo Él puede producir ese anhelo en ti. Cuando permites que Él ore en ti, ya no oras para impresionar a nadie. Oras porque lo necesitas. Oras porque sin esa comunión te mueres por dentro. Oras porque entiendes que solo el Espíritu puede mantener viva la llama. No es tu disciplina, no es tu voluntad. Es la gracia obrando hoy a través de ti. Es el fuego que nunca se apaga, el fuego del altar eterno, el mismo fuego que descendió sobre Elías, el mismo fuego que descendió en Pentecostés, el mismo fuego que arde cada vez que un hijo de Dios se rinde por completo y dice: aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí. Y cuando ese fuego arde, en tu interior no necesitas que nadie te diga que ores. Tú buscas el altar, tú corres a la presencia, porque sabes que solo allí hay vida, solo allí hay libertad, solo allí eres verdaderamente tú, un hijo amado, purificado, lleno del Espíritu Santo, orando conforme al corazón de Dios. Cuando el Espíritu Santo ora en nosotros, lo invisible empieza a manifestarse en lo visible. La oración ya no se queda en el secreto, empieza a producir frutos concretos en la vida diaria. Las cadenas rotas en lo espiritual empiezan a mostrar su efecto en lo natural. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse sin que toquemos. Las batallas que eran imposibles de ganar empiezan a inclinarse a nuestro favor. No porque seamos más fuertes, sino porque el cielo mismo está obrando. Orar en el Espíritu es activar lo sobrenatural de Dios en medio de lo cotidiano. No es una experiencia mística lejana. Es la vida de un creyente que camina con el cielo dentro de él. Hay personas que oran por años sin ver respuesta y luego comienzan a orar en el Espíritu y todo cambia. Porque el Espíritu ora conforme a la voluntad perfecta del Padre. No ora desde el miedo, ora desde la verdad. No ora por lo que tú quieres, ora por lo que Dios sabe que necesitas. Y cuando eso ocurre, tu vida se alinea con el cielo. Tus pasos se ordenan. Tus pensamientos se limpian. Tus decisiones se guían. Tu casa se transforma. Tu entorno se sacude. Porque donde el Espíritu de Dios está orando, allí hay poder. Recuerda lo que sucedió con Pablo y Silas en prisión. Estaban encadenados, golpeados, heridos, pero oraban y cantaban himnos a Dios. No se quejaban, no murmuraban, no pedían venganza, solo adoraban. Y entonces el cielo respondió. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. ¿Por qué? Porque su oración no venía de la carne, venía del Espíritu. Era una oración que traspasaba los barrotes. Era una alabanza que rompía estructuras. Era una comunión que activaba lo sobrenatural. Así sucede contigo cuando oras en el Espíritu. Puede que tu situación no cambie al instante, pero algo comienza a moverse en lo invisible. Y, tarde o temprano, eso se reflejará en lo visible. Porque la oración en el Espíritu es siembra en tierra celestial. Es plantar semillas en el corazón de Dios. Y Dios nunca deja una semilla sin fruto. A su tiempo verás la cosecha. A su tiempo entenderás por qué lloraste, por qué esperaste, por qué luchaste. Porque la oración guiada por el Espíritu no se pierde. Se acumula, se almacena en lo eterno y en el momento perfecto desciende como lluvia sobre tu vida. Cuando comienzas a vivir así, la vida cristiana deja de ser frustrante, porque ya no estás orando para convencer a Dios, estás orando con Dios. Ya no estás buscando que el cielo te obedezca, estás aprendiendo a obedecer al cielo. Y eso trae paz, trae gozo,
trae confianza, porque aunque no entiendas todo, sabes que el Espíritu Santo sí lo entiende, y como Él está orando en ti, puedes descansar. También empiezas a ver cómo Dios te guía de manera práctica. Oras en el Espíritu y de repente sabes qué decisión tomar. Oras en el Espíritu y de pronto recuerdas un versículo que trae luz. Oras en el Espíritu y sin darte cuenta, Dios te aparta de caminos peligrosos. Él te habla, Él te dirige, Él te rodea, porque no estás solo, estás en alianza con el Consolador, estás en sintonía con el cielo, estás siendo guiado por la voz más poderosa y amorosa del universo. Y eso también afecta a los que te rodean, porque una vida de oración en el Espíritu no solo cambia a quien ora, transforma todo su entorno. Tu familia lo nota, tus hijos lo sienten, tu hogar lo percibe, no por lo que dices, sino por lo que portas. La atmósfera cambia cuando alguien ha estado con Dios. Lo dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Él entendía que el poder no estaba en él, sino en la presencia, que la victoria no venía de sus manos, sino de su comunión. Por eso, cuando oras en el Espíritu, llevas contigo esa gloria. Vas a trabajar y el ambiente cambia. Entras en tu casa y hay paz. Caminas por la calle y el Espíritu te guía incluso en cosas pequeñas. No porque seas especial, sino porque estás alineado, estás despierto, estás conectado. Ya no vives de la carne, vives del Espíritu. Y eso es lo que Dios siempre soñó para ti. La Biblia dice: andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. No es solo una promesa, es una estrategia. Si quieres vencer la tentación, ora en el Espíritu. Si quieres caminar en santidad, ora en el Espíritu. Si quieres entender tu propósito, ora en el Espíritu. Porque solo Él conoce el diseño original que Dios trazó para tu vida. Solo Él puede llevarte allí. No hay atajos, no hay técnicas, solo hay rendición. Kathryn Kuhlman solía decir que los mayores milagros no sucedían cuando ella predicaba, sino cuando el Espíritu Santo se manifestaba. Y eso comenzaba en la oración, en el secreto, en la entrega total. Por eso su ministerio no se basaba en ella, sino en el amigo que la guiaba. Ese mismo amigo está contigo hoy. Ese mismo Espíritu está dispuesto a guiar tu oración, tu caminar, tu historia. Solo tienes que permitirlo, y cuanto más oras así, más deseas orar, porque ya no lo haces por deber, lo haces por amor. No lo haces para recibir, lo haces para dar, para entregarte, para rendirte, para alinearte, y Dios se agrada de esa oración. Él no busca elocuencia, Él busca verdad, Él no busca fuerza, Él busca humildad. Y cuando encuentra un corazón que dice: Señor, ora en mí, Él responde con poder, con dirección, con favor, con propósito. Así que no te canses de orar, no te detengas, aunque no veas, aunque no sientas, aunque parezca que nada pasa. Si oras en el Espíritu, algo está ocurriendo. El cielo se está moviendo, las cadenas se están rompiendo, el camino se está preparando, porque el Espíritu de Dios nunca ora en vano. Él siempre produce vida donde pone su aliento. Él siempre cumple lo que comienza, y tú estás siendo parte de eso. Cada vez que te arrodillas, cada vez que clamas, cada vez que dices: Espíritu Santo, ora en mí, estás cooperando con el cielo. Estás construyendo eternidad. Estás viviendo en lo sobrenatural. Aunque tus ojos no lo vean, tu espíritu lo sabe. Y pronto, muy pronto, lo verás también con tus ojos. Cuando el Espíritu Santo enseña a un hombre o una mujer a orar, no le entrega una fórmula, le entrega un altar, un lugar donde la carne muere, donde el alma se rinde, donde la gloria de Dios desciende y lo llena todo. Y quien encuentra ese altar jamás vuelve a ser el mismo, porque la oración en el Espíritu no es un acto más, es un estilo de vida. Es la comunión constante que transforma cada rincón del ser.
Es caminar con Dios como lo hacía Enoc, hablar con Él como lo hacía Moisés, clamar como lo hacía Ana y depender como lo hacía Jesús. Hoy, después de todo lo que el Espíritu ha hablado, tú ya no puedes ignorar esta verdad. Fuiste llamado a una oración viva, una oración con fuego, una oración guiada desde el cielo. No fuiste creado para vivir de palabras vacías ni de rutinas religiosas. Fuiste creado para vivir en constante conexión con tu Creador, y esa conexión solo se sostiene cuando el Espíritu Santo ora en ti, cuando tus rodillas tocan el suelo y tu espíritu se eleva al trono, cuando tus palabras desaparecen y lo único que queda es un corazón rendido. Jesús mismo vivía así. No hacía nada sin antes orar. No tomaba decisiones sin consultar al Padre. No enfrentaba ninguna batalla sin haber estado primero en la presencia. Él nos dio el ejemplo perfecto y nos envió al Espíritu para que nos ayudara a seguir sus pasos. No estamos solos, no estamos huérfanos. No tenemos que inventar nuestras oraciones. Tenemos al Espíritu de verdad habitando en nosotros, listo, para interceder, para guiar, para avivar. Pero debemos rendirnos. Debemos dejar de controlar, de insistir, de imponer nuestras ideas y simplemente decir: Espíritu Santo, toma el lugar. Haz lo que tú sabes hacer. Condúceme, enséñame, guíame. Hazme un instrumento de intercesión, de adoración, de guerra espiritual. Porque la oración en el Espíritu no es pasiva, es activa, es poderosa. Es la arma que derrota al enemigo. Es la fuerza que sostiene al justo. Es la chispa que enciende el avivamiento. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver restauración en tu familia, libertad en tu alma, claridad en tu propósito? Entonces empieza a orar en el Espíritu. No esperes más. No busques atajos. No te conformes con lo superficial. Adéntrate en lo profundo. Ve más allá del ruido. Silencia todo lo que estorba. Apaga las voces del mundo. Cierra las puertas del alma que han estado abiertas a la duda, al miedo, al pecado. Y abre la puerta al Espíritu Santo. Cuando lo haces, comienzas a ver cómo todo cambia. Ya no caminas por vista, caminas por fe. Ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde la gracia. Ya no oras pidiendo lo que deseas, oras para cumplir lo que Él desea. Porque tu vida se convierte en un altar vivo, tu cuerpo en un templo, tu voz en un eco del cielo, tus lágrimas en intercesión, tu adoración en aroma que sube hasta el trono, y no necesitas que otros lo entiendan. Muchos no comprenderán por qué te levantas temprano a orar, por qué pasas tiempo en silencio con Dios, por qué lloras mientras clamas, por qué sientes una urgencia sin razón aparente. Pero tú sabes que no es una emoción, es un llamado, es una llama que no se apaga. Es el Espíritu Santo activando en ti el diseño original del cielo. Es Él enseñándote a vivir conectado, despierto, consagrado. Kathryn Kuhlman vivía de esa manera. No era perfecta. No era una superdotada espiritual. Era simplemente una mujer que había aprendido a ceder el control, que entendió que no se trataba de ella, sino de cuánto del Espíritu Santo podía fluir a través de ella. Y así vivió, así ministró, así oró, de rodillas, rendida, disponible. Y por esa rendición, Dios hizo cosas asombrosas, porque no busca vasos brillantes, busca vasos vacíos, dispuestos a ser llenos con su gloria. Hoy el Señor está buscando esos vasos otra vez, hombres y mujeres que no quieran impresionar sino agradar, que no busquen plataformas sino presencia, que no vivan del aplauso sino del altar, que entiendan que una vida de oración en el Espíritu no es una carga, es un privilegio, no es una obligación, es un deleite, y que todo empieza con una decisión: rendirse. El Espíritu Santo no fuerza, Él llama, Él susurra, Él invita, Él toca suavemente la puerta del alma y espera que tú le abras.
porque cuando lo haces, Él entra, no como huésped, sino como Señor, y transforma cada rincón, limpia lo que está sucio, ordena lo que está roto, sana lo que está herido, y empieza a orar en ti, a través de ti, contigo. Y ese es el punto de todo este mensaje. No que aprendas una técnica, no que te sientas más espiritual, sino que comiences una vida nueva de comunión real con el Espíritu Santo, que tu casa se convierta en altar, que tu rutina se llene de momentos con Dios, que tu corazón arda cada día más por estar con Él, porque cuando una vida se rinde al Espíritu en oración, esa vida se convierte en canal del cielo en la tierra, se convierte en un testimonio vivo, en una luz en medio de la oscuridad, en un instrumento de restauración y poder. No sé cómo ha sido tu vida de oración hasta hoy, tal vez seca, tal vez superficial, tal vez dolorosa, tal vez confusa, pero hoy es el día en que todo puede cambiar. Hoy el Espíritu te está llamando a algo más, a algo real, a algo profundo. Y no importa tu pasado, no importa tu debilidad, no importa cuánto sepas o no sepas. Lo único que importa es si estás dispuesto a decir: aquí estoy, Espíritu Santo, enséñame a orar. Y si lo dices con sinceridad, prepárate, porque el cielo se abrirá, porque su presencia te envolverá, porque el fuego caerá, porque lo sobrenatural se activará, porque tu vida será diferente, porque no será ya tu fuerza, ni tu palabra, ni tu sabiduría, será Él en ti, orando, viviendo, gobernando. Y ese será el comienzo de la verdadera victoria, no la que se grita, sino la que se vive, no la que se ve, sino la que transforma, la que comienza en el secreto y termina glorificando a Dios en lo público. Que el Espíritu Santo te abrace ahora mismo donde estés, que te llene, te consuma, te guíe y haga de ti un altar vivo, una voz profética, una casa de oración donde el cielo desciende cada día. En el nombre de Jesús, amén.